todos los emprendimientos requieren de tecnología. Continuación de este primer episodio, este es el segundo episodio donde queremos seguir abordando el tema de la inteligencia artificial con el CEO de White Soluciones Tecnológicas, William Espinosa. Mi querido William, el debate ético, el debate de hasta dónde uno puede avanzar, hasta dónde uno puede llegar, cuáles son los límites, las fronteras, las banderas rojas, ¿Cómo llevar adelante ese debate y cuáles son esos límites? Bueno, la inteligencia artificial, de hecho, para que pueda salir, digamos así, al mundo, viene con un montón de regulaciones. Entonces, en todos los países, o bueno, en la gran mayoría de países, trabajan mucho con esto de por ejemplo, de la protección de datos personales. Es algo que viene ya inmerso dentro de la inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial debe bañarse de todo este conocimiento primero. Los desarrolladores tienen que elaborar arduamente para evitar justamente utilizar información de la gente sin la autorización. Entonces, por ejemplo, en Europa es bastante complejo el poder sacar algún software o la misma inteligencia artificial que pueda penetrar en su mundo, en su territorio, es complicado mientras no pase ciertas regulaciones que ellos... De la Comunidad Europea, efectivamente. Entonces, lo primero es la protección de datos personales. Eso es algo que ya viene marcado en la inteligencia artificial. Entonces, tú, claro que decides ser parte de dar cierta información, pero se lo maneja con mucho celo. Ético también porque obviamente al manejar este tipo de información y no solo la información personal, sino que date cuenta que va a tener información de todo ámbito, de todas las ramas, de todas las especialidades, y es muchísima información que va a ser muy necesario que se regule, o de hecho ya se lo regula, para que no sea divulgada, o sea, para que esa información sea simple y sencillamente como a manera de aprendizaje. Como instrumento. Y que sirva como un instrumento para poder enseñarte, indicarte, darte alguna alternativa o modelar o temas así. Entonces, por ese lado es como que bien seguro el tema, y de hecho pienso yo que esto ya se viene trabajando muchísimos años atrás, pero cada año que se va mejorando, se van dando cuenta de que no es tampoco tan fácil darle este tip o esta herramienta a la misma inteligencia artificial como para que pueda hacer y deshacer con información. Entonces sí se va marcando muy, muy sesgadamente lo que la información artificial debe hacer con la información. Entonces, yo pienso que la parte ética es lo más importante de lo que se maneja, digamos, en la inteligencia artificial. Ya, y por ejemplo, también veo que la inteligencia artificial es muy auditada. O sea, muchas empresas... Constantemente bajo el escrutinio. Correcto, se dedican específicamente a auditar cómo manejas la información, cómo enseñas a la IA para que aprenda. Entonces, toda esta auditoría que lo hacen terceros para que no seas juez y parte en lo que tú estás generando, da seguridad. Entonces, da más seguridad. Como hablábamos en el primer podcast, te decía que al ser un software o al ser un tema de tecnología, no está fuera de que pueda ser vulnerable, o sea, de que alguien pueda inmiscuirse en la información y dañarte cierta parte de la información, o tal vez enseñarle mal para que te dé un resultado erróneo o te diga cosas que no son correctas. Entonces, por eso sí es bien delicado el crear la inteligencia artificial, incluso para ofrecerla al mundo. OpenAI ha trabajado años y recién salió, creo que el año anterior empezó con ChatGPT, pero esto ya fue un trabajo y una alimentación de mucho tiempo atrás. Pero para ellos estar seguros de que pueden esta información compartirla y que la gente pueda consultar y que te pueda decir sí o no es rojo o blanco, tuvieron que pasar muchos procesos y muchas auditorías y muchos controles y un amplio proceso de aprendizaje también. Exacto, de la IA, ¿no? De la misma IA, claro, para que pueda darte la información sin que sea o que vulnere
temas de seguridad, por ejemplo. Incluso si tú le preguntas a la misma IA, hay cosas que ya están validadas que impiden que les des la vuelta y que trates de, no sé, sacar información que no corresponde a lo que necesitas saber. Que éticamente la inteligencia artificial está prohibida de hacerlo y se exime de hacerlo, pero que la gente le busca la vuelta. Exacto, se ha visto casos, como para ¿no? tratar de sacar... Claro, se ha visto casos como que te dicen, ¿cómo puedo no hacer para no construir una bomba de hidrógeno? Claro, ¿no? Claro, exacto. Entonces, ahí como que tratas de marearle. Juegan con el tema de la gramática. Exactamente. Sí. Entonces, sí, esa parte es compleja. Por eso es que entra también el tema de responsabilidad y todas las empresas que actualmente están dedicadas a la inteligencia artificial, a desarrollar inteligencia artificial, tienen esa responsabilidad no solo con su empresa, sino con el mundo entero. Uh-huh. ¿Cuántos? A ver, uno está acostumbrado cuando hablamos de inteligencia artificial pensar en ChatGPT, pensar en Midjourney, en DALL-E, en inteligencias artificiales generativas. Pero me imagino que hay otro tipo de inteligencias artificiales, no necesariamente las generativas de texto, claro, o las generativas de imagen. No, hay muchas aplicaciones, muchos sistemas que ahora han salido a la luz para ayudarte en muchísimas funciones. De hecho, como digo, había antes, pero no estaban tan desarrolladas. Claro. O sea, la inteligencia artificial no es algo nuevo. Claro, no es algo nuevo, pero ahora está bien marcado. ¿Por qué? Porque incluso cuando salió Alexa, salió con una tecnología en la que se involucraba con el ser humano, conversaba con... Había interacción. Exacto, tenías una interacción. Y al hablar, obviamente, trataba como que estuvieses hablando con un ser humano. Entonces, ya es una inteligencia artificial, había la inteligencia artificial, pero como digo, o sea, esto ha venido desarrollándose de una forma súper rápida. Entonces... las aplicaciones ahora hay para, como tú decías, para poder hacer imágenes, puedo tener una aplicación de IA para texto, para transcribir voz a texto, para de un texto hacerlo voz, pero con mi misma voz, o sea, no cambiándome el tono de voz, sino, o sea, hay infinidad de aplicaciones que nos ayudan a mejorar nuestro día a día. Entonces, no solo ChatGPT, que ahora está mejorando mucho. De hecho, en la versión Pro de ChatGPT hace como que concentró muchísimas cosas que hacen otras inteligencias artificiales para... Incluso la generación de texto, análisis. Ajá. Las imágenes mismo te desarrolla, te genera. Pero, bueno, todavía hay un camino por recorrer y que en eso están trabajando las empresas que transforman esta parte de la inteligencia artificial. Los emprendedores, y esto es un tema recurrente por lo menos en este espacio que vamos a conversar con ustedes, ¿qué deberían empezar haciendo, aparte de capacitarse y de acercarse a las inteligencias artificiales? ¿Buscar asesoramiento? ¿Buscar a alguien que les pueda servir de partner, de colaborador, de capacitador? Porque hay que aprender ciertas cosas de la inteligencia artificial que no se pueden aprender en un tutorial de YouTube y que se necesita de una formación mucho más consciente y mucho más programada. Claro, a ver, es que en los emprendedores es como en cualquier otra empresa, o sea, los emprendedores tienen que verse siempre arriba, ¿no? Entonces... en la gran mayoría de empresas que no se vea pobreza, dice. Sí, claro. que no se vean inferiores a nada. Exacto. O sea, una empresa grande, al igual que un emprendedor, su dificultad mayor es no poder ver sus problemas. Entonces, normalmente eso es algo que ni el CEO de la empresa ni el gerente a veces pueden observar. Entonces, sí es bueno que ellos puedan analizar mis procesos, mis problemas, y con eso ver cómo puedo inyectar la inteligencia artificial a mejorar estos procesos o este análisis que hago. Hay empresas externas que te ayudan justamente a evaluar, analizar, ver cómo estás funcionando, porque también otro de los temas del emprendedor es que no quiero gastar, estoy recién empezando, hagámoslo a mano.
me gasto menos. Y es verdad, o sea, al principio no tienes esa capacidad adquisitiva como para contratar empresas que te ayuden a hacer toda una gestión. Pero siempre es importante que el emprendedor primero se capacite, como tú decías, ¿no es cierto? Y en muchos cursos, seminarios, talleres gratuitos que me van a facilitar, o mejor dicho, me van a meter en el mundo de la inteligencia como una artificial. Introducción, como una participación. Claro, como para poder primera. entender de qué Claro. es, qué hace, por qué, quién dice. Eso es lo primero. Lo segundo es entender que mi empresa o mi emprendimiento sí necesita de tecnología. No puedo hacerlo todo yo a mano porque no me va a permitir crecer. Y ahí me viene una pregunta. ¿Todos los emprendimientos requieren de tecnología, Todos los aunque sea en algún nivel? Todos los emprendimientos requieren de tecnología. Así sea para tener un aplicativo de asistente virtual que te ayuda a recordar la agenda que tienes de reuniones y cosas así. Hasta para eso necesitas tecnología. Para los correos electrónicos, para infinidad de cosas que un emprendedor necesita. Si te haces reacio a utilizar tecnología, obviamente podrías crecer, pero va a ser muy lento. Entonces es como retroceder muchísimos años de atrás en los que tenías que hacer todo a mano y te pierdes de hacer realmente lo que se necesita en un emprendimiento o en una empresa. Pensar en cómo crecer, cómo vender, qué negocio hacer, cómo mejorar mis productos. Entonces todo esto operativo, incluso a veces me ayuda la inteligencia artificial a evitar muchísimos errores de inicio. Porque cuando yo arranco cometo miles de errores y de eso aprendo. Pero la inteligencia artificial me va a ayudar a esos huecos que se me vienen, tal vez unos pequeños, irme cubriendo para no caerme igual que el resto. Entonces sí puede ayudar muchísimo. Estamos conversando con William Espinosa de White Soluciones Tecnológicas, de esta empresa que tiene varios productos que ya ustedes irán conociendo en el avance de este podcast. Les recordamos que deben suscribirse si quieren tener más información de este tipo y más información sobre el desarrollo tecnológico. Conclusiones de la inteligencia artificial, las aplicaciones que se pueden tener. Creo que todas las áreas del desarrollo humano van a necesitar de la intervención de la inteligencia artificial, y es de ahí donde están los retos de los seres humanos para que podamos convivir, caminar junto a la inteligencia artificial y no que le veamos como un obstáculo. Claro. Sí, de hecho, o sea, la inteligencia artificial va a tener un impacto fuerte, tanto en lo laboral, como vemos, por ejemplo, en todas las empresas que ya empiezan a manejar la inteligencia artificial. Entonces, el impacto que va a generar en la sociedad en sí es importante. Y al ser un impacto importante, es necesario que lo tomemos en cuenta, que lo tengamos en el radar. Si actualmente no queremos como que mucho inmiscuirnos en el asunto, está bien, pero sí vale conocer para saber si es que tal vez lo mío está yéndose por un camino distinto y voy a necesitar ayuda en algún momento de la inteligencia artificial o de algún software o de algún aplicativo que me ayude a mejorar. Pero por el simple hecho de que el impacto que está generando en el mundo es importante, sí deberíamos tomarlo muy en cuenta. Oiga, y para que la gente se quede tranquila, hay muchos entes que regulan la inteligencia artificial, hay muchos entes que están pendientes de lo que pasa con la inteligencia artificial, pero el futuro ese distópico que hemos visto en varias películas, entonces decíamos en el podcast anterior, Terminator, Yo Robot, etcétera, etcétera. ¿Puede llegar a darse un escenario en el que la inteligencia artificial adquiere el poder de decisión, que es el tema de la singularidad? ¿Puede llegar a darse? ¿Lo ve en el horizonte usted? Yo veo que sí, yo pienso que sí. O sea, porque de hecho ese es uno de los trabajos que se está haciendo en inteligencia artificial. O sea, llegar a la singularidad. Llegar a enseñarle a la inteligencia artificial qué debe pensar, o sea, qué debe hacer, razonar. Cómo razonar, exacto. Ajá. Entonces, en algún punto, si es que no se lo educa de una manera adecuada, como a un niño, simplemente al ya saber, podría cometer infinidad de errores que luego nos podríamos arrepentir. Por eso este es el momento adecuado como para que toda la gente hoy que está arrancando se integre con esto. Entonces, tú sabes que entre más personas participen, muchas más ideas se pueden dar, se pueden gestionar. Entonces va a ser más complejo luego que se vaya por un mal camino el tema de la inteligencia artificial, que sí puede pasar.
La recomendación, como les decíamos, involucrarnos, no dejar que pase por al lado de nosotros la inteligencia artificial, sino tratar de subirnos en este tren de altísima velocidad para poder estar al tanto de lo que sucede y poder tomar decisiones informadas respecto de la inteligencia artificial. No se olviden de suscribirse, de darle like, de compartir y sobre todo de estar pendientes de lo que hace White Soluciones Tecnológicas. Gracias, mi querido William. Muchísimas gracias, Chris, por todo. Gracias. Nos vemos en una próxima emisión de este podcast. Suscríbanle, pónganle, activen la campanita, cuéntenle a la gente lo que estamos haciendo y sobre todo colabórenos con un comentario porque queremos saber lo que ustedes piensan de esto que estamos haciendo.